Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Continuamos aquí en su programa El Día correspondiente a esta fecha. Carolina Santana, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Edith Febles. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan tanto a través de Telesistema, Canal 11, como a través del canal de YouTube de El Día RD. Ahora que iniciamos el programa, vamos directamente a recordarles las redes sociales de quienes lo conducimos y a través de las cuales pueden enviarnos sus dudas, preguntas y comentarios para ir respondiendo o ir incorporando esas inquietudes durante el transcurso de estas 2 horas. Producción, por favor, en pantalla las redes sociales de don Uchi Lora, @UchiLora en el caso de Twitter, Uchilora_ en el caso de Instagram, las de Edith Febles, @EdithFebles para Twitter, @Edith_Febles para Instagram, las mías, Caro Santana S en ambas plataformas y las del programa El Día RD también en ambas plataformas. De todas maneras, como saben, si no recuerdan cualquiera de estas cuentas, no pasa nada, porque producción les deja en la esquina superior izquierda de su pantalla una cinta azul donde verán el hashtag del programa, hashtag Viendo el Día RD. Pueden volver conmigo, producción, ahí está, hashtag Viendo el Día RD. Pueden escribirnos sin necesidad de mencionar ninguna de las cuentas, y si ponen el hashtag es otra forma de encontrar su duda, pregunta, comentario, crítica, de manera tal que podamos ir incorporando durante el transcurso de estas 2 horas aquellos asuntos que son de su interés. De nuevo, como siempre les reiteramos, es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana. Edith, bueno, tenemos una ocupación hospitalaria en alza. Sí. En breve saludo a Uchi Lora también, por supuesto, este programa de 3. Agradecemos a la gente que nos escribe, que reporta su sintonía, encontramos muchos de sus mensajes. Durante todos estos días hemos estado diciendo algo que ayer finalmente confirmaba el presidente de la República, que el Gran Santo Domingo tiene una crisis. La ocupación hospitalaria en materia de COVID ha ido en incremento, se están habilitando más unidades. Pienso que antes que el presidente tuviese que decirlo, las autoridades debieron alertar a la población de la situación de Santo Domingo, porque aunque le piden mucho compromiso a la población, la verdad es que a la gente no se le ha dicho, oigan señores, aquí hay que tomar en cuenta esto, no se junten, no se peguen en los bancos, en los supermercados, en los restaurantes, en las plazas comerciales, porque la gente anda como si nada estuviera pasando. 2 datos me llevaron a pensar desde hace más de una semana de ese incremento. Por un lado, esa ocupación sostenida, y se inventan un discurso, dicen, no, es que había pocas camas. Claro, pero si había pocas camas y estaban vacías, se supone que es porque están subiendo los pacientes, así se quería reducir eso. Entonces, la verdad es que hay un incremento notable en la ocupación hospitalaria, capacidad prácticamente total, más del 80% ocupadas en el Distrito Nacional. Tengo unas gráficas, por favor, vamos a compartir, lo compartí ayer, donde hacía una especie de resumen. Me avisan, por favor, lo que tengo pendiente de saludar. Aquí tenemos Ciudad Sanitaria y 36 camas UCI, 27 en uso, aunque ponen que tienen 60 camas, y eso ayuda a que a que parezca más chulo en los papeles, pero en la práctica no se está recibiendo gente. En la Ciudad Sanitaria, en toda la pandemia, no se ha recibido la primera persona en cama de hospitalización. Las únicas camas habilitadas realmente son las de UCI, las otras las tienen ahí por si acaso, pero eso no ha funcionado todavía. Entonces, 27 en uso de 36, hace 6 o 7 días era muy baja la ocupación ahí. La Clínica Abreu, 12 camas, 100% en uso, 6 camas UCI, 100% en uso, 7 ventiladores, 6 en uso. Ahí hay una situación con la Clínica Abreu, porque hay que pagar unos costos adicionales al personal que trabaja. Esa es una clínica muy alta, de gente que tenga una capacidad económica importante, se lo alerto, eso es así. La Cruz y Minian, que es una clínica donde llegó a tener 40 camas, nada más tiene 11 camas habilitadas, todas en uso, por supuesto, porque es la clínica, digamos, del pueblo popular. 7 unidades de intensivos 100% en uso. Francisco Moscoso Puello tiene 30 camas, 21 están en uso, 10 camas UCI 100% en uso y 10 ventiladores 100% en uso. Yo puse otros datos adicionales de otros lugares, por ejemplo, el hospital de la Policía Nacional, que estaba bajito, ya está casi lleno. Me llama la atención de todos los centros accesibles la descongestión que está presentando el Centro Médico UCE.
tiene una ocupación de un 26%, muy bajito. Yo no sé si eso tiene que ver con lo que están reportando algunos pacientes, que se le está pidiendo como depósito o poniendo ciertas dificultades. Debo decir, el Centro Médico UCE durante toda la pandemia ha sido un centro de referencia, muy buenos comentarios de sus unidades, pero algo está pasando en el tema del ingreso, porque ya son varios pacientes que me han reportado, lo escriben en mensajes directos. Yo quiero invitar a la gente a que escriba en público las experiencias que vive para que ayude, los que tienen que ir de clínica en clínica y todo lo demás. No sé si puedo saludar a Huichilora, para eso yo debo pedir permiso. ¿Me dicen, por favor? Ay, pero haberme lo dicho de una vez para decirle, Huichilora, buenos días. ¿Cómo está usted, verdad? Sí, yo estaba esperando a ver que, como que usted sabe. Sí. Buenos días. Bueno, lo que pasa es que llegué cuando ya ustedes comenzaban. Cuando estaba rodando. Exactamente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por sintonizarnos. Bueno, muchas informaciones en el día de hoy. Y más adelante voy a dar una información muy importante de algo que está ocurriendo, pero estoy tratando de conseguir la identificación de una persona a la que vamos a mencionar. De todas maneras, hay muchos otros temas, ¿verdad? Ayer en la Cámara de Diputados y siguiendo con el COVID, fue aprobado el contrato de compra de casi 10 millones de vacunas de la Pfizer para el coronavirus. 10 millones. Van a llegar más vacunas por otro lado, de AstraZeneca vienen 2 millones. Y la verdad es que eso nos encarrila bastante rápidamente hacia el fin de la pandemia. Lo lamentable es que este paso positivo entonces se dé en un momento en que hay un rebrote por varios motivos. Las imprudencias de mucha gente es uno importante, pero hay otros también. Y hay que anotar ahí esas dificultades que está mencionando Edith, que hay en determinados centros. Hace falta más información para que la gente se vacune. Hay una campaña, la he visto, pero debería ser más intensa. En fin, que hay que resolver algunas cosas. Ahora, vacunas hay, que es lo más difícil, o en muchos otros países ha sido lo difícil, y aquí realmente en este momento no lo es. Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, le respondió al diputado del PLD, Víctor Suárez, que hizo críticas a las condiciones de Pfizer para esa compra. Dice Antoliano Peralta que Víctor Suárez no conoce los términos de ese contrato, pero esos términos fueron conocidos ayer en la Cámara de Diputados. Y hay cláusulas leoninas. Lo que hay que decir es que casi todas las farmacéuticas que tienen las vacunas, como tienen en las manos algo que todo el mundo anda buscando, han puesto condiciones realmente abusivas en los términos de los contratos, que prácticamente ellos no tienen ninguna responsabilidad por nada que pase. Eso es así. Ahora, el que quiera ponerse a discutir esas condiciones las discutirá. En circunstancias normales, eso debería caer por su propio peso. Pero ahora mismo hay una lucha por conseguir las vacunas. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta para eso. Realmente las condiciones, no solamente de la Pfizer, de otras también, son leoninos. Eso es lo bueno de las vacunas chinas, que no tienen
entre otras cosas, primero que vinieron rápido o comenzaron a llegar rápido porque faltan, pero que además esos términos leoninos no se ven en esos contratos de la vacuna china. Y por otro lado, hay que comprar diferentes vacunas. Eso es bueno. Lo más importante es tener vacuna para inmunizar rápido a la población. Eso es vital, la inmunización rápida. Y nosotros apuntamos a que seremos de los primeros de este continente en inmunizar a su población. Vamos en tercer lugar, después de Estados Unidos y Chile. Wow, sí, en tercer lugar vamos. Nosotros que estamos tan acostumbrados ya a estar en todos los escalafones, estamos en lo peor de lo peor. Bueno, ahora estamos entre los países que van a inmunizar a su población más rápido. Lo que hay es que insistir en que eso no debe hacernos descuidar, que el virus sigue en la calle y que el virus es en muchos casos muerte y en otros casos serias condiciones de salud que implican mucho dinero, es decir, que lesionan la salud del cuerpo y en la salud del bolsillo. Entonces mejor cuidarse, ¿verdad? Entonces, el ministro de Trabajo, que estuvo ayer aquí con nosotros, aclaró ayer que solo en los hospitales públicos las pruebas PCR son gratis y sin límites. Esa es una de las medidas objetables, el asunto de la única prueba PCR en un año. Eso dice que lo han revertido, pero no es exactamente así. Y eso está pendiente de solución. Y ya ustedes saben que el presidente, y lo vamos a ver ahora mismo, Luis Abinader reconoció el aumento de la tasa de contagio en el país. Veamos eso. Vamos con la nota del presidente de la República que fue ayer en la inauguración de la ciudad sanitaria. El presidente reconoció, de hecho, que este complejo hospitalario que consta de varios pabellones y distintos servicios había sido construido desde la gestión pasada, por cierto, con algunas denuncias incluidas. Y finalmente ayer en ese contexto se refirió al tema que Uchilora ahora está pidiendo, que fue el incremento, sobre todo del Gran Santo Domingo. El reconocimiento llega por parte del primer ejecutivo. Vamos a ver si tenemos esta nota. Sí, el SS se titula Morgan para que producción lo identifique con prontitud. Ahí está. Conoció que en el país hay un rebrote del mortal virus, por lo que llamó a la población a cuidarse y asistir a los centros de vacunación. El rebrote está básicamente en el Gran Santo Domingo y se están aumentando las camas, especialmente las camas UCI, porque las camas de COVID están disponibles. Aquí mismo vinimos hoy para aumentar las camas de COVID. Esa es la realidad, ¿eh? Hay que informar con la realidad y esa es. En ese sentido señaló que el aumento de casos se ha registrado mayormente en el Distrito Nacional, por lo que el llamado a clase de manera presencial se mantiene en los lugares donde existan las condiciones. Se van a seguir las aperturas con el distanciamiento. Usted sabe que es semipresencial, además es voluntario. El que quiera llevar a sus hijos lo lleva, el que no quiera no lo lleva. Pero va a seguir tanto la educación virtual como la educación semipresencial. Este hospital, ubicado en el sector María Auxiliadora en el Distrito Nacional, dispone de 114 camas en el edificio B1 para hospitalización, otras 57 para unidad de cuidados intensivos neonatal y 16 para cuidados intensivos. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Miren, ese hospital está muy bien. Ya tú señalaste que el presidente Abinader reconoció que es una obra realizada por el gobierno anterior. Y nosotros aquí lo comentamos en este programa. Ustedes todavía no estaban aquí en el tiempo en que hicimos eso. Fui con los médicos de allá a ver lo que estaban haciendo. Y bueno, lo expresé aquí en el programa. Ese hospital está construido con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
eso es un hospital de verdad. Tiene una cantidad de cosas. En el subsuelo tiene unas cisternas gigantescas, pero tiene, ¿cómo se llama? Autonomía de producción eléctrica para que eso se supone que no se detenga nunca, que no se va a ir la luz en una operación ni nada de eso. Todas las paredes están hechas con una cantidad de estándares contra incendio. Si hay un incendio en un lugar, se quedará focalizado ahí. Por las paredes están todas las tuberías que llevan oxígeno y diferentes cosas. En ese hospital no hay salas comunes. Todas las salas son de 2 pacientes. Son 2 camas cada sala. Con baño, en fin, realmente son unas instalaciones excelentes. Helipuerto para emergencias, y en general un hospital muy moderno, bueno, con los estándares de hoy, con los estándares de los países desarrollados de hoy. Así que eso es bueno que lo sepamos, porque tenemos una imagen de los hospitales públicos creada por la realidad, por la realidad de mucho tiempo. Pero es verdad que ese es un hospital que es preferible que muchas clínicas privadas. Lo que se cuestionaba, Uchi, de este hospital en un momento determinado era el cambio de presupuesto. Este hospital terminó costando 111% más que su presupuesto original. Entonces, eso se cuestionaba en algunos momentos. Eso, pero evidentemente. Sí. Evidentemente, pero tú lo dices, ese ya es otro tema. Eso, sí, claro. La operación que debería ser atendido, ¿verdad? Sí, la operación del hospital es indiscutible, aunque no sé, últimamente también hay ciertas reservas que tienen que verificar el funcionamiento y operación de Secanot, que ha sido un centro de un prestigio indudable, pero hay algunos procedimientos que están cambiando respecto a la pandemia. Y yo lo digo porque es una cosa que puedo verificar con la gente. O sea, si prestan oído, lo mejor que pueden hacer las autoridades es escuchar a los usuarios de los servicios. Ahí ha pasado mucha gente. Es un centro donde yo hubiese querido, que me lleven ahí. O sea, la manera en que trataban a las personas, pero eso ha tenido cierto deterioro. Yo no digo que global, pero sí que deben verificar qué es lo que está pasando en Secanot con los nuevos procedimientos respecto a los pacientes de COVID-19. Mira, Edith, y cuando hice esa visita a ese hospital que estaba en proceso de construcción, invité aquí al doctor Núñez, que era el que dirigía Secanot, y al doctor José Joaquín Puello, que es el director de neurocirugía. Y los dos expresaban aquí su satisfacción por lo que se estaba haciendo. De manera que lo bien hecho nosotros siempre lo hemos dicho. Decimos lo mal hecho también. Y uno considera que algo como la ciudad sanitaria va a ser muy difícil que se lleve un aparato, que se distraiga algo, porque Uchi, increíblemente eso pasa y sigue pasando todavía en algunos hospitales públicos, donde los aparatos y las tecnologías y todo es como si se vuelve agua y sal. Entonces, ese cuidado, esa verificación de todos esos equipos y la ciudadanía saber que eso le pertenece. Carolina, ¿tenías algo? Bueno, quería que viéramos la nota acerca del tema que introdujo don Uchi al inicio del bloque sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de la compra de 10 millones de vacunas anti-COVID a Pfizer, pero como tenemos que irnos muy pronto a la pausa, voy a comentar la información que ya bien la describía don Uchi. En cuanto a las cláusulas leoninas que imponen las farmacéuticas a nivel mundial, no solo a la República Dominicana, va a tener que llegar un momento en el que algún estado o algún grupo de estados le hace frente a esa práctica, porque de lo contrario, partiendo de que ellos tienen la sartén por el mango, no se va a poder cambiar lo que es definitivamente una grave violación a los derechos de las personas. Las farmacéuticas con frecuencia incluyen hasta cláusulas de confidencialidad
que naturalmente, por ser de confidencialidad, no permiten que las personas accedan o los ciudadanos al total de la información que prevén los contratos. Lo vimos, por ejemplo, con el contrato de AstraZeneca. Entonces, con el contrato dominicano, del Estado Dominicano con AstraZeneca. Entonces, la realidad que se hace pesar contra los estados y las personas de que los términos lo definen quienes producen las vacunas, sean así, violatorios o no de las reglas de la bioética, de los estándares internacionales, de los derechos humanos, etcétera, es una realidad que poco a poco hay que ir desmontando. Es cierto que, digamos, en estos momentos y en el medio de una pandemia, a lo mejor no es el momento para empezar todo el desmonte de esta irregular práctica, pero definitivamente si una lección nos deja precisamente la pandemia, es que este tipo de sectores tiene que encontrar frente por parte ya sea del poder político valiente y responsable o por parte de la ciudadanía, porque no es posible que se sigan incorporando cláusulas, no solo de confidencialidad, como ha pasado con otras farmacéuticas, sino también cláusulas que eximen de toda responsabilidad, que permiten que las farmacéuticas, por ejemplo, no entreguen a tiempo, no haya ninguna sanción. O sea, ese tipo de contratos ante cualquier otro asunto sería inconcebible. Entonces yo creo que la pandemia tiene que marcar ese antes y ese después. Antes se contrataba con las farmacéuticas de esta manera. En lo adelante y tras la pandemia del COVID-19, en los años 2020 y 2021, se empezó a contratar de tal otra manera porque los países, los estados y los gobiernos se dieron cuenta que era insostenible, en buen dominicano, aguantarle todo eso a las farmacéuticas. Entonces yo creo que si los estados se organizan a nivel internacional y hacen un frente digno y correcto ante las farmacéuticas, esta realidad se la pueden cambiar al resto del mundo. Así que quería mencionar eso porque si China, por ejemplo, la verdad es que es una vacuna de Estado, pero si China puede ofrecer una vacuna al margen de esas condiciones leoninas, lo mismo debe de poderse exigir al sector privado de las farmacéuticas. Tú sabes que hay un estudio, yo a propósito de lo que ocurrió aquí ayer y de los debates, un estudio de una investigación de un periódico en Londres, aseguraba que las condiciones de esta empresa farmacéutica son más duras en América Latina. Ha negociado con Chile, con Colombia y con Brasil. Específicamente, por ejemplo, el caso brasileño. Si los países de América se hubiesen unido en bloque y hubiesen podido actuar, tuviesen una mayor capacidad. Pero renunciar a su soberanía, renunciar a reclamar, renunciar si hay un daño, lo tiene que pagar el Estado, renunciar a la soberanía de cada una de sus instituciones en caso de algún reclamo, se reclama en un tribunal de Nueva York en esas condiciones. Todas las cláusulas son sorprendentes y abusivas. Lo que pasa es que con la comunidad internacional y con los estados y con las regiones, en este caso en América Latina, por ejemplo, Europa, por ejemplo, pasa lo que pasa con la ciudadanía, que si la ciudadanía se pone a dividirse y a debatirse entre ella y a discutir entre ella lo más fundamental o lo más básico, o a buscar congraciarse una parte de ella con el poder, a pesar de que sabiendo que uniéndose logra más cosas, entonces pasa eso, pasa que los sectores, los intereses le ofrecen a un grupo lo que pueden ofrecer, que en este caso es la vacuna o el privilegio o el acceso primero o lo que sea, y entonces los demás, incluyendo ese, lo pagan caro, ya sea en los términos del contrato o en el precio de la vacuna. Por eso es importante que la gente se organice, que se organice desde la ciudadanía y que se organice desde los dispositivos de unión a nivel regional e internacional. Pero bueno, me dice producción que nos tenemos que ir a la pausa. Sí, don Mucho, ¿usted quería mencionar algo? Sí, simplemente pedirles a nuestros amigos que se queden ahí, que no se vayan, porque cuando regresemos voy a hablar de un caso que hay que esperar confirmaciones de identidades, pero sabemos ya positivamente qué ocurrió. La captura de un gran capo dominicano que no se mencionaba y que es legislador y del partido de gobierno. Cuando regresemos.